Dicen que Dios no mira con deseo. Dicen que sus ojos son puros, fríos, intocables. Pero aquella noche, yo juro que alguien me miraba desde el altar, y no era un santo. La luz de las velas temblaba mientras yo, Lucía, me arrodillaba frente al crucifijo. La piedra del suelo estaba helada, pero mi piel ardía como si una mano invisible rozara la curva de mi espalda. No quise admitirlo. No quise respirar demasiado fuerte. Pero el temblor en mi pecho traicionaba todo lo que intentaba esconder. ¿Quién está ahí?, susurré sin levantar la cabeza. El silencio fue mi única respuesta. Pero no era un silencio normal, era un silencio que respira. Un silencio que observa. Un silencio que sabe. Algo se movió detrás de mí, un crujido suave, casi sensual, como el roce de plumas húmedas sobre piedra. Giré rápidamente pero con coaí. CH con MUAIHNGKYL, HINGNHNAHNGTRMTRNB y MKMTCTHNONG SATSAULNG TOY. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que sentí vergüenza. No puedes temblar así en la casa de Dios, me dije. Pero entonces, un susurro tan bajo que apenas existía rozó mi oído. Lucía. Mi nombre. Pronunciado con demasiada ternura. Con demasiada hambre. Yo me levanté bruscamente temblando. Las velas se apagaron todas a la vez, como si alguien hubiese exhalado sobre ellas. Y en la oscuridad total, sentí una mirada que ningún humano podría sostener. Una mirada que no debía existir. Una mirada que ya empezaba a romper mi voto. Hay sonidos que no deberían existir dentro de un templo. Sonidos que no vienen del mundo, sino de lo que lo observa desde arriba. Esa madrugada, después de que las velas murieran en un solo soplo, yo me quedé inmóvil. Ni respiré. Tenía la sensación absurda de que si me movía un centímetro, algo, o alguien, pondría una mano sobre mi cintura. El silencio estaba vivo. Vibraba. Como si contuviera un corazón gigantesco. Intenté encender una vela, pero mi mano temblaba tanto que la cerilla se quebró. Y entonces escuché el sonido que todavía no sé cómo describir, un aleteo húmedo, muy lento, muy cercano. No era pájaro. No era viento. Era presencia. Me atreví a levantar la mirada hacia el crucifijo. Y fue allí cuando lo escuché. Lucía, no te arrodilles por miedo. Arrodíllate porque te estoy mirando. Mi garganta se cerró. No era la voz de un demonio. Era demasiado suave. Demasiado dulce. Como si cada sílaba acariciara mis labios antes de llegar a mis oídos. La figura de Cristo parecía inclinarse ligeramente, una sombra casi imperceptible moviéndose detrás del crucifijo, como si alguien se escondiera allí, respirando contra la madera sagrada. Di un paso atrás. La piedra crujió bajo mis pies. ¿Quién eres?, pregunté. El susurro respondió, esta vez más cerca, casi rozando mi cuello. El pecado no nace contigo, Lucía, nace cuando alguien te desea. Y yo sentí su aliento. Caliente. Humano. Demasiado humano para venir del cielo. Antes de conocer su rostro, yo ya conocía su respiración. Antes de oír su nombre, yo ya sabía que no era humano. Y antes de verlo, él ya había pecado por mí. Aquella noche decidí no huir más. Si algo me seguía, que se mostrara. Si algo me deseaba, que tuviera el valor de admitirlo. Muéstrate, dije en la oscuridad de la capilla. Si tienes voz para decir mi nombre, tienes cuerpo para aparecer. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romper. Entonces lo escuché, un golpe suave como un ala chocando contra un banco de madera. Una luz blanca, tenue, empezó a expandirse desde detrás del crucifijo. No era luz de vela. No era luz del cielo. Era luz que respiraba, luz que miraba.
Y de esa claridad surgió él. Un hombre o algo que imitaba demasiado bien a uno, con la piel tan pálida que parecía hecha de luna. Sus ojos eran dos heridas de luz, imposibles de sostener más de un segundo sin sentir el pecho arder. Y detrás de su espalda, alas blancas enormes, manchadas con líneas finas de rojo. No tengas miedo, Lucía, dijo con voz que temblaba como si fuera él quien estaba vivo, no yo. Yo fui el primero en desearte. Mis labios se abrieron sin palabras. No porque fuera hermoso, sino porque la verdad quemó más que su presencia. ¿Eres un ángel?, pregunté. Él sonrió con un dolor casi humano. Lo fui hasta que pensé en ti más de lo que un ángel debe pensar. Sus alas se estremecieron. Y una pluma cayó al suelo, roja como un pecado recién nacido. Antes de caer, un ángel siempre deja una advertencia. Pero la mía no vino del cielo, vino en un sobre sin remitente escrito con mi propia letra. Después de ver a Gabriel, sí, así se llamó a sí mismo, pasé el día entero temblando. No sabía si había vivido una visión divina, una tentación, o ambas. Pero al regresar a mi celda, lo encontré. Un sobre blanco. Perfectamente doblado. Colocado sobre mi almohada, como si alguien hubiese estado sentado allí, esperándome. Lo abrí con manos temblorosas. La carta decía solo 3 líneas. Él no debería mirarte así. Tú no deberías sentirlo así. Pero Dios también tiembla cuando tú lloras. La tinta era idéntica a mi caligrafía. El trazo, la presión, incluso la forma en que dibujo la L. Pero yo no había escrito aquello. Mi respiración se cortó cuando noté algo más, el papel estaba tibio, como si alguien lo hubiese sostenido minutos antes de que yo entrara. Corrí de nuevo a la capilla. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentar a Gabriel. Él estaba allí de rodillas, como si estuviera rezando por un perdón que jamás recibiría. Sus alas se veían más pesadas, más rojas, como si cada minuto a mi lado las consumiera. ¿Escribiste tú esto?, pregunté mostrando la carta. Gabriel me miró con una mezcla de culpa y deseo. No, susurró. Pero sé quién lo hizo. Se levantó lentamente. Se acercó a mi oído. Y con un temblor que no era de miedo, sino de verdad, me dijo: Lucía, Dios te está escribiendo. Hay pecados que no necesitan tocarte. Solo necesitan acercarse lo suficiente, para que tu respiración deje de ser tuya. Cuando Gabriel dijo que Dios me estaba escribiendo, pensé que era metáfora. Una advertencia poética. Pero aquella noche supe que no. Porque desperté con otro sobre bajo mi mano. Uno que yo no recordaba haber tocado. En la carta solo había una frase. Tu temblor no es tuyo. Yo lo siento primero. El papel olía a madera antigua, a incienso, y a algo más íntimo, más humano. Como si hubiera sido guardado muy cerca del cuerpo de alguien. Gabriel apareció en mi celda sin abrir la puerta. No caminó, simplemente estaba allí, iluminado por una luz que parecía resistirse a dejarlo. Sus ojos no me miraban como antes. No deseaban, sino que sufrían. Lucía, cada vez que tiemblas al rezar, yo trago saliva, como si esa acción lo quemara, yo pierdo una parte de mis alas. Me acerqué sin miedo. No sé si por curiosidad, o porque su dolor me llamaba más que cualquier tentación. Vi las plumas. Quemadas en las puntas. Oscurecidas como si el cielo mismo lo castigara por un pensamiento que aún no se atrevía a pronunciar. ¿Por qué yo?, pregunté. Gabriel cerró los ojos. Y por primera vez su voz no tembló por deseo, sino por verdad. Porque lo que tú sientes no nace en ti. Nace en él. Y yo soy quien lo paga. Mi corazón se detuvo un instante. No por miedo, sino por la certeza brutal de lo que estaba por venir.
Antes de que algo caiga del cielo, siempre cae primero una advertencia. La mía fue una pluma. Una sola pluma, blanca, pero manchada como si hubiese sangrado. Esa noche el viento no soplaba. El convento dormía. No había razón para que un sonido tan suave, tap, me despertara. Pero lo hizo. Algo había caído en el suelo de mi celda. Cuando abrí los ojos, la vi. Una pluma enorme, imposible de pertenecer a un pájaro terrenal. La punta estaba roja. No como pintura. No como tinta. Sino como carne. La toqué y el calor me atravesó la piel como si hubiera tocado el pecho de alguien vivo. No la levantes, Lucía, dijo una voz desde la esquina. Gabriel estaba allí encorvado, respirando como si cada inhalación fuera un crimen. Sus alas estaban abiertas, y una parte faltaba. Exactamente donde la sangre seguía goteando. ¿Esto te lo hizo Dios?, pregunté. Él negó suavemente, pero en su mirada había una verdad que no quería soltar. No. Me lo hice yo, susurró. Para no desearte. Para detener lo que siento cuando te miro. Se arrodilló con una pluma menos, y una herida más profunda que cualquier castigo divino. Pero no funcionó, admitió con un hilo de voz. Porque cuanto más intento alejarme, más se acerca él. Un estruendo sacudió el convento. Una puerta que se cerró sola. Un vidrio que vibró. Y entonces escuché pasos. No eran de Gabriel. No eran de un demonio. Eran pasos, que conocían mi nombre desde antes de que yo naciera. Hay noches en las que no duermes. Y hay noches en las que duermes, pero alguien más respira por ti. Yo no recuerdo haberme dormido. No recuerdo haberme quitado el velo. No recuerdo nada. Solo desperté con la sensación precisa de que unas manos habían recorrido mi cintura con devoción, y con culpa. El aire en mi celda estaba tibio, demasiado tibio para una madrugada de piedra fría. Mi camisón tenía un pliegue extraño, como si alguien lo hubiera tomado entre los dedos. Y mi respiración, no era mía. Era más lenta. Más profunda. Como si otra presencia hubiese usado mi cuerpo durante horas. Me incorporé de golpe. Gabriel, ¿estuviste aquí?, pregunté con el corazón clavándose en mi pecho. Él apareció en la esquina, pero no como la noche anterior. No erguido. No sereno. Estaba temblando. Como si su propio cuerpo se negara a sostenerlo. No fui yo, murmuró. Aunque deseé serlo. Mi sangre se heló. ¿Entonces quién? Gabriel alzó la mano con dificultad, señalando mi pecho, no mi rostro. Lucía, mientras dormías, tu cuerpo se movió. Rezaba solo. Tus labios pronunciaban palabras que ningún humano puede aprender. Me llevé la mano al corazón. Estaba latiendo demasiado fuerte y demasiado rápido, como si quisiera saltar fuera de mí. Él te tocó, susurró Gabriel. Pero no como se toca un cuerpo, sino como se prueba un destino. Una sombra pasó por la pared. No era humana. No era angelical. Era la forma de alguien que creía tener derecho sobre mi alma. Hay besos que salvan. Hay besos que condenan. Y hay un solo tipo de beso capaz de quebrar el cielo. El que nunca debió suceder. Esa noche el convento respiraba como una bestia dormida. Las paredes crujían. Las velas se apagaban sin viento. Y en el aire había un pulso, un latido que no pertenecía a la tierra. Gabriel estaba frente a mí. Las alas abiertas. El pecho herido. Los ojos encendidos con una luz que no supe si era deseo o desesperación. Lucía, no te quedes sola esta noche, dijo acercándose como si cada paso le costara una eternidad. Yo sentía algo invadir mi pecho.
Una presión profunda, dulce, peligrosa, como si alguien más respirara dentro de mí, guiando mis movimientos, empujando mis pensamientos. Él está demasiado cerca, Gabriel murmuró. Lo siento en tu piel. Lo escucho en tu corazón. Me tomó las manos. Sus dedos estaban fríos, pero su voz ardía. Si te toca de nuevo mientras duermes, perderé lo que queda de mí. Me quedé sin palabras. Y sin pensarlo o quizás obedeciendo a una fuerza más antigua que ambos, di un paso hacia él. Nuestras frentes se rozaron. Su aliento tembló. El mío se rompió. Y entonces ocurrió. Gabriel me besó. No como un ángel. No como un hombre. Sino como alguien que sabía que ese beso destruiría todo lo sagrado. El momento en que sus labios tocaron los míos, el cielo emitió un sonido seco, brutal, como vidrio celestial quebrándose. Y una voz invisible, enorme, antigua, murmuró dentro de mi pecho. Te elegí a ti, Lucía. Dicen que las guerras empiezan con ejércitos. Pero la mía empezó con una mirada. La mía, y la suya. Después del beso, no hubo silencio. Hubo un rugido. Un estremecimiento que bajó desde el cielo como un trueno sin luz. Las ventanas del convento temblaron. La cruz del altar se inclinó como si algo invisible la empujara. Gabriel se apartó de mí, respirando como si cada bocanada le arrancara un pedazo de alma. Ya lo sabe, dijo con un hilo de voz. ¿Que quién lo sabe? Las luces se apagaron. Una por una. Como párpados divinos cerrándose sobre nosotros. Él, susurró Gabriel. El que te eligió. El aire se volvió más denso. Más caliente. Como si un corazón gigantesco estuviera latiendo dentro del templo. Las sombras se movieron. No hacia mí, sino para mirarme. Sentí algo abrirse en mi pecho, no dolor, sino reconocimiento. Como si una parte olvidada de mí despertara. Y entonces escuchamos alas. Muchas alas. No eran las de Gabriel. Eran duras, metálicas, perfectas. Alas de juicio. 6 figuras descendieron por el pasillo central, sin tocar el piso. Serafines. Los ejecutores del cielo. Gabriel, dijo el que iba al frente con una voz que no permitía respiración. Tu caída está completa. Gabriel extendió un brazo frente a mí, aunque sabía que no podía detenerlos. Ella no es lo que ustedes creen, gritó. El serafín clavó su mirada incandescente en mí. Y en ese instante lo vi. En sus ojos, mi reflejo no era humano. Tampoco angelical. Era algo nuevo. Algo que no tenía nombre. Lucía, dijo el serafín. Lo que tiembla en tu mirada, no debería existir. Y el aire se partió en dos, anunciando el juicio que estaba por comenzar. Antes del juicio final no hay trompetas. Hay silencio. Un silencio que reconoce a su dueña. Los serafines avanzaron, suspendidos en el aire como espadas vivas. Sus ojos eran llamas blancas. Sus alas cuchillas de luz. Y todos miraban mi rostro. Gabriel se interpuso una vez más, aunque sabía que era inútil. No la toquen. Gritó. Ella no pidió ser elegida. El serafín mayor inclinó la cabeza sin emoción. Lo elegido no se pide. Se manifiesta. Entonces ocurrió. Un temblor atravesó mi cuerpo. No de miedo. No de deseo. Sino de reconocimiento. Sentí una fuerza abrirse dentro de mí como si mis costillas fueran una puerta. Una presencia antigua, inmensa, familiar, respiró a través de mis pulmones. Mis ojos se elevaron sin que yo lo ordenara. Y cuando miré a los serafines, ellos retrocedieron. Retrocedieron. No, susurró uno. Pero es imposible.
Gabriel me miró con mezcla de asombro y devoción rota. Lucía, tú no eres un reflejo de él. Eres lo que él no puede ser. El aire estalló en luz. El techo del convento se rasgó como un velo. Un viento descendió con el peso de un universo. Y entonces la voz. La misma voz que había susurrado en mis sueños. La que había tocado mi cuerpo mientras dormía. La que había puesto mi nombre en cartas imposibles. Yo no puedo encarnarme, Lucía. Pero tú puedes hacerlo por mí. Mi corazón dio un golpe final, profundo, irreversible. Los serafines cayeron de rodillas. Gabriel lloró. Y yo solo respiré. Porque por primera vez entendí la verdad. El pecado que temblaba en mi mirada. No era un error. Era un nacimiento. Y el cielo tendría que aprender a vivir con él. Dicen que cuando Dios guarda silencio, el mundo tiembla. Pero nadie imaginó que un día, el silencio tendría un rostro. El mío. Después del juicio, el convento quedó vacío. No por abandono, sino por reverencia. Las hermanas no se atrevieron a pronunciar mi nombre. Los serafines desaparecieron. ¿Y Gabriel? Gabriel se mantuvo detrás de mí, como una sombra fiel que ya no sabía si protegerme o adorarme. Yo caminé hasta el altar. El crucifijo estaba partido como si hubiese presenciado algo demasiado grande para seguir sosteniéndose. Toqué la madera rota y al hacerlo, sentí un latido que no era el mío ni el de Gabriel. Era el suyo. Lucía, susurró Gabriel. ¿Puedes escucharlo ahora? Cerré los ojos. Y el silencio respondió. No con palabras, sino con una presencia que llenó mi pecho como una marea caliente y dulce. Una presencia que me reconocía, como se reconoce a un hijo perdido. Te he esperado siglos. No para amarte, sino para existir a través de ti. Di un paso atrás, temblando. No de miedo, sino de poder. Las velas sin fuego se encendieron solas. Las sombras se inclinaron hacia mí. El aire mismo contuvo el aliento. ¿Qué soy ahora? Pregunté. Gabriel bajó la mirada con una mezcla de amor y resignación. Eres lo que él jamás pudo permitir en sí mismo. El deseo que rechazó. La forma que nunca tomó. La emoción que temió sentir. Miré mis manos. Ya no eran solo mías. Eran un templo y una sentencia. Y supe entonces la verdad final. Yo no cargaba un pecado. El pecado me cargaba a mí. Y el mundo, tarde o temprano, tendría que arrodillarse.